Estuvo más rápido. Bueno, para la gente que acaba de llegar, vamos a hacer un review, obviamente con muchísimos spoilers, de la película de The Network, que es una película ochentera, si no me equivoco, final de los 70s, ¿no? Inicio de los Ya de 80s. los 70, sí. Va. Entonces, Machi, la manera como me gustaría hacer el review o la plática contigo, ¿encontraste tus notas? Sí, sí los encontré. Ok, chingón. Son Entonces, 64 puntos. verguísima. Entonces, lo que me gustaría hacer contigo es primero hacer como un breve recap de la película. Ya que Sí. tengamos el recap de la película, podemos dar así como nuestras impresiones generales iniciales de la película y luego vamos viendo los dos puntos. Y tengo preparado dos videos que son dos escenas que a mí se me hacen las dos escenas probablemente más importantes de la película que me gustaría revisar. Y ya después de eso vamos viendo qué más sale. ¿Qué opinas? Bien, me parece perfecto. Vale, Un dale. pequeño background. En España la película se llama Un Mundo Implacable y en Un mundo Argentina, implacable. Ok. Un Mundo Implacable, en Argentina, México, Perú y Venezuela se llama Poder que Mata. Poder que mata. Y acá nada más se llama Network. Network, sí. Pero bueno, Vale. Bueno, adelante. resumen de la película. La película sigue la historia de un personaje que es un reportero de esos de noticias tradicionales de Estados Unidos de los 80s, cuya carrera va en decline. El señor está bastante preocupado por sus índices de rating, está de alguna manera viendo cómo ha perdido relevancia. Era un reportero medianamente exitoso, tenía un buen porcentaje del share de la opinión pública, de gente que lo veía, y a medida que va perdiendo rating, pues le dicen, oye, pues te vamos a retirar, ¿no? Él, después de haber perdido a su esposa y no tener hijos y ningún otro proyecto, considera seriamente la posibilidad de suicidarse. Entonces la película empieza con él dando sus últimas noticias, lo que pensaba que iban a ser sus últimas noticias, diciendo la próxima semana me voy a dar un tiro en la cabeza aquí en Telenacional, en Teleabierto, ¿no? A sorpresa de todo el mundo, lo estaban ignorando, o sea, toda la gente que está operando el programa y detrás de las máquinas ni le está poniendo atención, lo cual revela lo frío que son estos procesos de las noticias. Y después de que acaba el noticiero, todo el mundo dice, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué chingados pasó? Este güey acaba de decir en Teleabierta que se va a suicidar la próxima semana. Y como que al principio se toman así como muy solemne, muy morales, de no, pues hay que poner una disculpa pública, alejarlo de la tele, qué peligroso este cabrón, qué ejemplo está poniendo. Pero luego salta el sensacionalismo y el hambre de negocios del canal y dicen, oye, pues tuvimos muy buen rating y seguramente si lo dejamos al aire, pues va a tener súper buen rating. Entonces le dan oportunidad al güey de que se disculpe. Y cuando se va a disculpar, otra vez empieza con rambling y hablar de locuras y empieza a escupir la verdad, como se dice en Estados Unidos, Sí, spitting the de que truth. dice de que por favor, denme una oportunidad para limpiar mi nombre. Y dice, bueno, está bien, porque lleva 30 años trabajando y empieza y de repente se desencarrila Sí, y cabrón, otra güey. vez se pone bien Sí, raro. súper loco. Entonces, este vato prácticamente ya hay una escena muy específica donde se ve que este güey empieza a tener alucinaciones, tiene como un brote psicótico donde él se autodenomina como un vessel of truth, que él Sí, se pone a sí mismo como un vehículo para hablar sobre la verdad va a hablar a través de él, sí, y ahí la película se vuelve como que toda una serie de eventos descompuestos de cómo realmente se nota que la lógica que guía la mano de un noticiero, de un canal de noticias, son los intereses financieros y nada más que los intereses financieros, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se desvirtúa todo, se aprovechan de él, se burlan de él, nadie tiene el mayor mínimo interés en su bienestar o el bienestar, y menos todavía sobre la calidad de noticias que está recibiendo el público, y se revela esta verdad absoluta de que lo que mueve el mundo, principalmente el mundo de las noticias, pues es el dinero, ¿no? Entonces, este es un poquito el resumen, así como en a nutshell de la película The Network. Y ahora sí, si quieres, danos tus primeras impresiones, Mateus. sí. Pues primero que nada, digo, esta película la vi hace bastante tiempo, entonces, digo, varios detalles los vas a tener tú más frescos que yo, lógicamente, pero vamos construyendo juntos, ¿no? Entonces hay momentos que te voy a decir, ¿te acuerdas de esto? Y me puedes dar ahí detalles. Pero lo que hice fue que cuando vi esta película la vi con una libreta y tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas de notas, o sea, puros puntos. Fueron 64 puntos. Sí, pero digo, el primero que puse es asesinato mayor que Disney. La primera dicotomía que están platicando en la primera escena de la película, están hablando sobre el tema de, oye, ¿qué onda con los ratings de Disney y todo esto? Y él bromea con su amigo de que el asesinato atrae más ratings que, ¿sabes? Que Disney, y le dice, ¿no estaría chistoso si anunciara mi suicidio en vivo?
y se ríen y todo, y de que, Claro. no, hombre, y se pone... Y aparte, digo, o sea, ese comentario se me hace súper interesante. Yo justo ayer que la estaba viendo pensé lo mismo. Dije, güey, o sea, ve la cantidad de películas que están saliendo ahorita de Disney y contenido de Disney. O sea, hay una serie de Obi-Wan Kenobi donde sale Darth Vader y tiene mucho más rating las balaceras en las escuelas de Texas que la serie de Star Wars. O sea, es un hecho real, ¿no? O sea, es cierto que el sensacionalismo, la violencia, la muerte, todo este goce de destrucción del mundo, definitivamente es mucho más rentable y llama mucho más la atención que Disney. Sí. Entonces, antes de seguirle dando, digo, una idea general que se me hizo, que por eso te la recomendé tanto a ti, porque o sea, lo que tú has vivido en el último, ¿qué? Año y medio, 2, de estar relativamente en un lugar de nicho, pocos te conocían, ahora estar en un spotlight mucho más ubicado, y fuiste viviendo un poco la experiencia de lo que esta persona estaba pasando, ¿no? Y digo, tu discurso es post-capitalista, ¿no? Así como lo describes, ¿verdad? Y se me hizo muy interesante cómo en esta película él empieza a hablar, a hablar de los males del sistema. Fíjese, claro. O sea, 1976. Ya o sea, está todo dicho. 50 años atrás, ¿no? Sí. Fascinante. Y básicamente, lentamente, su trabajo, su vida se empieza a convertir en un tipo de commodity, se empieza a ser absorbido por el tema. Y pasa algo en lateral con un grupo de revolucionarios, los afroamericanos que están tratando de luchar. Este grupo de izquierda radical, ¿no? Ajá, izquierda radical, tipo Black Panthers, y lo acaban comiendo Kentucky Fried Chicken y haciendo... No, y deja tú, y peleando por acciones y discutiendo equity. O sea, y la chava que es una... ¿cómo se? Como nigger. O sea, ella misma se denomina como nigger. Me encantó el término, porque es una comunista negra, ¿no? Y la chava se autodeclara como nigger, y por cierto, qué actuación, güey. ¿verdad? O sea, sí, ella se presenta como nigger, ¿no? Y está cañón el hecho de cómo actúan, güey. Pero pues después los ves de que empiezan como movimiento comunista, que pues es anticapitalista, supuestamente, sobre todo en ese momento, y habla de cómo esta insurgencia reaccionaria, violenta del grupo radical de izquierda no estaba alineado con los intereses del partido, pero ahí la ves, güey, debatiendo los contratos de que al centavo. Quiero el 22.3% de mi equity y no te voy a dar los derechos de distribución en todos los países. O sea, la ves peleando como toda una capitalista, ¿no? O sea, y como dices, inclusive él que se quejaba del sistema y ella, que era activamente una fuerza de insurgencia, los dos a fin de cuentas acaban como inmiscuidos o atrapados en las redes y marañas de cómo funciona el capital. O sea, no hay escapatoria. O sea, se ven obligados y pues acaban comportándose como tal. Sí, no, la verdad me sorprendió también todo el tema del destino, ¿no? Como que la profecía. Es decir, habla ahí un poco de que la inevitabilidad de todas las cosas. Y luego la frase híjole, no me acuerdo del nombre, del principal, el anchorman, el que está dando las noticias, que dice, estoy enojado y esto no se va a quedar así. Sí, claro. Porque I am angry, ¿sabes? Howard Beale se llama. Howard Beale, sí. Y cómo lo empieza a gritar y cómo conecta con miles de millones de personas por todo el mundo. Y la gente se empieza a enojar y les dice, salgan a sus calles y griten. Y empiezan a gritar todos y como que parece que hay un momento de eureka. Sí, güey. Y luego se normaliza. Y luego... No, me encanta que, o sea, dice de que I'm a human being, God damn it, and my life has value. Sí, o sea, me encanta la furia esa como de tío republicano sentado en su mecedora, güey. I'm a human being, God damn it. God damn it, where are my rights? Pero esto hecho de el decir I'm a human, God damn it, my life has value. Si te fijas, eso está en las primeras reglas de la Constitución americana basadas en los derechos humanos, ¿no? Que es el ser humano que está dotado por un alma divina y tiene todo el problema del pensamiento liberal, que es como, ya nací, ya soy humano y por naturaleza, que es la diferencia entre derecho positivo y derecho natural. Derecho natural es, yo desde que nazco como humano ya tengo derechos humanos. ¿Okay? Y el derecho positivo es, no, tiene que haber realmente un Estado de Derecho que se haga cargo de cumplirte esas promesas que tú mismo te hiciste, ¿no? Sobre ser un humano y tener un valor. Entonces, el decir, soy un humano y tengo un valor, suena como
tiene tan metido en la cabeza la idea de que los derechos son humanos y los derechos son naturales, que él mismo cree que los derechos vienen a priori, como que yo nací, yo soy humano, yo tengo derechos, ¿no? Cuando realmente pues no funciona así. Hay otro personaje interesante, la cual no platicamos, que es esta chava güera, machi, que no me acuerdo cómo se llama, pero Sí. ella todo el tiempo está empujando una agenda, de hecho, fíjate, ella está bien feliz con esto que está sucediendo. Ella estaba empujando una agenda como diciendo, el público americano está sumamente enojado y se identifican más con un terrorista que con una familia feliz de un sitcom, de una comedia romántica. Sí. Y ella buscaba de que qué programa podemos hacer para conectar con esta furia que tiene el pueblo americano, ¿no? Cuando empieza a decaer, porque después de un tiempo como todo, ¿no? Pues se normaliza y poco a poco pues se va normalizando y se vuelve un tema de, oye, pues ya medio lo castraron. Y el primer demográfico que pierde son los jóvenes entre 18 y 35. O sea, donde cae su share of market, su atención, es en estos chavitos de 18 a 35, que son los primeros que lo adoptan. Porque, de nuevo, a mí me parece que, o sea, es interesante hasta cierto punto estas televisoras que son reaccionarias, explosivas y demás, pero pues lo que está buscando la gente son alternativas. Es decir, bueno, entonces, o sea, ¿cuál es tu postura ideológica? What do you stand for? ¿No? Entonces, o sea, alguien tiene que decir después, no, pues soy anarcosindicalista o soy comunista o soy libertario, o soy liberal o soy postcapitalista, lo que sea, pero, o sea, you have to stand up for something, ¿no? O sea, es como que no te puedes quedar solo en, pues soy un reaccionario, o sea, nada más me gusta quejarme, ¿no? Es como que, pues alguna teoría tiene que haber detrás, algún camino, por lo menos una estructura crítica tiene que existir por detrás. Y aquí es donde se ve que al principio son los que más rápido lo adoptan, porque definitivamente son los que más están sufriendo los tiempos, pero también son los que más rápido lo abandonan. Acuérdate que ella pues tenía como ambiciones políticas adentro del network. Ella quería llegar a ser la CEO. Esa chava, la güera. La güera. Y básicamente lo ve a él como un vehículo, como algo completamente nuevo. Sí. Y ella es la que propone todo en transformarlo en un producto. Y lo transforman en un... En esto, ¿te acuerdas lo que está en pantalla? Sí, en un preacher. En un televangelista. Televangelista, exactamente. Sí. Y está interesante porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué vende más? Y digo, no sé si la pregunta sería ¿qué vende más? Pero ¿qué conecta más con las personas? O sea, el decir la verdad sobre las cosas o nada más la ficción, porque toda la película es entre ficción y realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y el principio están como que todos en piloto automático y precisamente se les escapa que él dice que se va a suicidar porque están en piloto automático. O sea, las personas están como dormidas, están anestesiadas por la tele. Y cuando él dice un poco de verdad, en vez de decir las típicas mentiras que están acostumbrados a escuchar. O sea, esta escena que estoy poniendo de fondo es un momento de la película donde el personaje principal, que es este Howard Billy, se para y se vuelve un televangelista, ¿no? Se le marcan, inclusive le ponen así como una iglesia de fondo con un vitral barroco de colores, así como se ve aquí en donde está la pantalla, o sea, le ponen un vitral barroco así detrás, iluminación como muy dramática y demás, y todo el tiempo está diciendo estas verdades, hasta que llega un momento donde, interesantemente, parece que sí tiene acceso a algún tipo de verdad, o sea, porque hasta ese punto decía, no, pues este güey nada más está loco, o sea, este güey nada más está diciendo que llegaron a presentarle un tipo de verdad, y él mismo dice, no es Dios, no son los aliens, simplemente me dijeron, tú vas a decir la verdad porque tú tienes acceso a 50 millones de personas, ¿no? Ahí obviamente, pues, o sea, hay como algo juega muy fuerte de su narcisismo. Él se para frente a la cámara y empieza a decir estas verdades, hasta que llega a esta escena de la película, ¿no? Que aquí hay como que un cambio de dirección interesante. Antes de esto, cuando él hablaba de verdades, eran verdades hasta cierto punto genéricas, ¿no? De abuso, falta de oportunidad, el problema de los rusos, ¿sabes? O sea, desigualdad, y sonaban así como que relativamente genéricos. Entonces todo el mundo estaba como, pues, a bordo, ¿no? Y pues la televisora, la network en sí, USB, estaba ganando muchísimo dinero porque el rating iba de subida bien cañón, mientras este güey le tiraba mierda a todo el sistema de manera genérica, ¿no? Como diciendo, I'm tired of repeating bullshit, of every day coming here and saying the same bullshit. I'm tired of bullshit. Y pues hasta ahí la gente compraba. En este momento de la película, esta escena que están ahorita en pantalla, él dice que la televisora estaba siendo comprada por un banco de Saudi Arabia.
por $4 billones y que al venderse a Saudi Arabia, pues iban a perder mucha de la legitimidad americana o la independencia americana. Entonces él mismo dice, quiero que ahorita mismo todos ustedes levanten su teléfono y manden telegramas a la Casa Blanca para prohibir esa inversión de $4 billones a nuestra televisora. Y pasa, o sea, de hecho sí, lo dice en la escena siguiente, 5 millones de personas escriben en la Casa Blanca y la Casa Blanca trata de hacer un bloqueo de esa inversión de $4 billones de un banco saudí árabe a la televisora en Estados Unidos. ¿Okay? Cuando pasa esto, hay un cambio bien dramático. El que es el CEO de la network, que es este señor, que es un actor también bastante famoso, recibe una llamada del que es el mero mero, es el accionista principal, que es el señor Jessing, ¿no? No me acuerdo cómo se apellidaba, pero recibe una llamada ahí sí de los accionistas y el accionista le dice, güey, cállalo. O sea, cállalo y lo quiero ver mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. O sea, censúralo. Y ahí hay una escena muy poderosa. Esto de decir la verdad tiene un límite. O sea, porque una cosa es decir verdades en un sentido genérico hasta que pisas el talón correcto. Cuando pisas el talón correcto, que es el del dinero, que es el cui bono, el que quien se beneficia, ahí sí duele, ¿no? Entonces, pues ahí ya se les cae todo el teatrito, todo el mundo se pone súper preocupado. Algo que me encantó es esto, que siempre se desmayaba al final de sus speeches. Sí. Que cuando tenía un speech así demasiado intenso, el güey se desmayaba, así se tiraba al piso y de que se caía el piso y se desmayaba. La escena que vamos a ver ahorita, que para mí es probablemente la escena más... tal vez más importante de la película, es cuando este conductor lo invitan, el inversionista principal del canal, después de que lo ve hablar del trato con los saudíes, le dice, no, pues mándame a la oficina, quiero platicar con él mañana a las 10 de la mañana. Y aquí sí pasa algo bien interesante, ¿no? Entonces, obviamente, la crítica o el alarmismo de estos profetas del apocalipsis son muy rentables, hasta que revelan el esquema de capital, ¿no? Que aquí, obviamente, para mí, esta película entera, Machi, fue un gran déjà vu de Noam Chomsky hablando de Manufacturing Consent, de cómo existe un mecanismo de filtro sutil y silencioso que no está escrito en ningún manual, en ninguna regla, de cuáles son las cosas que se pueden decir en la tele, ¿no? Y cómo poco a poco lo que hace el capital es que se protege a sí mismo de aquello que lo critica, cuando la crítica realmente se vuelve dolorosa, porque creo que alguien hizo un comentario muy bueno aquí en el chat, fue Fan Art Fuse Beast, que no está chido tu nombre, pero básicamente lo que dijo es que en lo que se hace mucho en la tele, es que se actúa como placebo las energías revolucionarias, ¿no? O sea, uno cuando ve a alguien quejándose de algo, es como una descarga libidinal, ¿no? De, sí, güey, hoy le tiramos un chingo de mierda al capitalismo. Perfecto, ahora sí, güey. Ahora sí, a ver Netflix. Sí, exacto, a ver Netflix, a hacer pre-order de videojueos, a hacer microtransactions, güey, descargar, sí, ¿sabes? Y pues nada, pues ya, o sea, ya hiciste ese trabajo como placebo, no, hiciste una pseudo queja y no pasó absolutamente nada. Pero cuando se pisan talones en serio, ahí sí hay mecanismos fuertes de filtro, de censura. Inclusive, de hecho, después de esta escena donde Howard Beale habla sobre los saudí árabes, tienen una junta, los ejecutivos del canal, donde dicen de que, oye, pues hay que matarlo. De que no, pues contratamos un hitman o lo envenenamos. No, lo voy a matar yo con mis propias manos, ¿sabes? O sea, ya es un tema de no. O sea, este sí fue un límite real. Se me hizo genial cómo lo puso el director, Sidney Lumet, que básicamente están 3 ejecutivos platicándolo como si fuera a comprar unas palomitas, como si fuera a pedir una pizza. Súper cínico. Y sí, cabrón. Para empezar, qué chingonada esa la de juntas, güey. Eso de las linternitas individuales se me hace brutal, güey. Y que haya cerrado la ventana para tener luz en su cara, se me hizo genial como vendedor. Sí. No, esta escena está muy poderosa. Sí. Y se tardó esta película en agarrar vuelo. Las leyes de naturaleza. Acuérdense que los liberales creen que el comportamiento humano por naturaleza es mezquino, egoísta, individualista y competitivo. Por eso se defiende la lógica del capital como una cierta reflejo de la naturaleza humana. Entonces él empieza hablando diciendo, te has metido con las reglas de la naturaleza, ¿no? Claro, y haciendo un sinónimo, que el sistema es natural. Claro, es un reflejo de la naturaleza humana misma. Esto refleja la lógica del capital como ideología. O sea, es cuáles son aquellos presupuestos a priori del funcionamiento del mundo que necesitas para justificar la aplicación del sistema mismo. O sea, todo lo que él dice, este personaje es, güey, o sea, es que no es dinero, no es negocios. Este es el lenguaje natural. Esta es la naturaleza misma. O sea, la naturaleza misma se expresa en el mercado.
O Sí, sea, ya. el mercado es la máxima representación de la naturaleza. O sea, es que se me hace impresionante porque tampoco llevamos tantos años así. O No, sea, güey, suena como, ¿sabes? O desde sea, los 1800. suena como si fuera algo que lleva millones de años, ¿sabes? Y eso es parte del problema, definitivamente. Como que aumenta el poder del mensaje, Claro. o más bien neutraliza la capacidad de respuesta. Se presenta como una verdad autoevidente. ¿Eh? Ese es el problema, güey. La lógica del capital se presenta a sí misma como una verdad autoevidente. Por eso es tan necesario el pensamiento crítico, porque si la gente no se cuestiona a profundidad todas estas cuestiones, es muy fácil tragártelas como cierta, de que sí, somos egoístas. Ah, bueno, pues si somos egoístas, no te queda de otra que asumir la lógica del capital, porque es un reflejo de la naturaleza humana, el egoísmo, la individualidad, la competencia. Por ende, es el mejor sistema, porque es el que mejor refleja el comportamiento humano contra el cual no podemos pelear. Pero pues por eso también mucha de la gente que está reescribiendo la historia, como el libro este que me prestaste, el de Secret Life of Trees, Sí, que lo que hace es cuestionar la lógica por micro, supuesto. macro y galáctica, de que no, güey, no es competencia. La Sí. verdadera lógica micro y macro y galáctica es de colaboración. Espera, las dos cosas. Las Las dos cosas, sí. plantas tanto compiten como colaboran. Claro. Hacen las dos cosas y eso es lo interesante de ese libro, pues son los hallazgos más recientes de las plantas, de los árboles y todo, pero claro que tacha la idea de que solo compiten, o sea, Claro, no. de que somos Sí, puramente egoístas. exactamente, o sea, si no hubiera un caleidoscopio de diferentes especies, de microbios, bacterias, fungi, todo este tema, los árboles no existirían, así de Sí. sencillo. Lo que sí estoy de acuerdo con este discurso hasta este momento es el cambio de la ontología orientada a objetos a la ontología orientada hacia sistemas. Eso sí me gusta. O sea, la manera como él plantea, usted todavía vive en un mundo de naciones y cosas, ¿sabes? O sea, como ontología Sí. orientada a los objetos, cuando realmente vivimos en una realidad de sistemas. O sea, donde lo importante son la interacción en los sistemas y las empresas son multinacionales, ¿sabes? Y las negociaciones no ven fronteras y los intereses del capital, güey, se pasan por los huevos. Muchas de estas barreras que pensábamos como fijas. O sea, porque la gente que piensa todavía en esta lógica de países es lo intangible que son muchas de estas lógicas de países, ¿no? O sea, pues es un concepto metafísico la idea de nación. O sea, la nación no es algo que se refleje más allá de un marco legal, de una concepción metafísica, de que, ok, sí, existe una barrera arbitraria que me separa de Nicaragua, ¿sabes? No Como sé que, si metafísica, pues cultural, o sea, más bien no tenemos que llegar al rubro de la ontología, ¿no? Pero sí, definitivamente hace un impacto psicológico en todos, o sí, sea, por la forma en la que se estructuran las cosas y ya. O sea, claro. como que, Está basada en un límite físico material, pero es una concepción metafísica, ¿no? O sea, es una sí, concepción pues una intangible, concepción ideológica, conceptual. metafísica, sí, conceptual, 100%. Ok, La frase que, pues, ¿te acuerdas que Nietzsche se murió apátrida, ¿no? O sea, él renunció sí, a todos los países. Él dijo, ¿por qué me voy a suscribir a una idea de aquí o ahí si hace 100,000 años, y no es nada, 100,000 años, sí, claro. era otra cosa? ¿Por qué me voy a suscribir a ciertas creencias, ciertas ideas que solo existen IBM, ITT, que ya no existe, AT&T, sigue, DuPont, sí, Dow, Unión Caribe, Exxon, sí, sí existen todavía. Esas son las naciones del mundo hoy. Yo agregaría Apple, Amazon, Claro, Microsoft, sí, Facebook, en esa época no existían, Meta. pero seguramente en esta época serían esas, Y ahí ¿no? te va una pregunta para actualizar más esta película, ¿no? O sea, ¿quiénes son los noticieros hoy? Ya no son Fox News y Sí, CNN. Los noticieros hoy son ¿qué nos llega al bolsillo todos los días? claro, güey. Es Sí, sí, Meta, sí. es Twitter, esos son los noticieros de hoy. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook e Instagram, TikTok. ellos Sí, son. sí, sí. ¿Y quiénes son los anchormans? Nosotros, o sea, Sí, tú. nosotros somos de alguna manera los vehículos de las noticias Exacto. hoy en día. Ahora, Sí, la censura aquí, ni siquiera hay una cara. ¿Quién te censura? No es una persona, ¿no? es una El decisión algoritmo. automática. Ni siquiera es difícil decir la palabra decisión, porque una decisión implica alguien la tomó. Es un switch que se apaga, es un Sí. número y además te quitan. Te pueden hacer un ban o un shadow ban, simplemente ya no sales. Ya sé, güey. Y Es, de hecho, o sea, me gusta mucho lo que él dice de que, o sea, él mismo, ¿no? Como billonario americano, él sabe, o sea, no existen los países, no existe la democracia. ¿Cuál democracia, güey? O sea, les venden a los gringos y está bien interesante. En esta película todavía hay una frase al principio donde hablan de demócratas, independientes y republicanos.
En esa época todavía existía una tercera vía que eran los independientes, ¿no? Los mataron. Ahorita ya ni eso. Ahorita Liquidaron, sí. como la capacidad de atención es tan baja, ya no te da para mantener las propuestas de 3 partidos. Ya nada más te da para blanco y negro, o azul y rojo, ¿sabes? O sea, bueno y malo, woke y conservador, ¿sabes? Progre Claro, y conservador. A o B, cuando en realidad son pésimas las No, opciones. y no son reales tampoco, porque a ver, o sea, lo que se sabe hoy en día es que CNN y Fox le pertenecen al mismo conglomerado. Y aparte, otro argumento súper interesante de esta película es que constantemente critican al departamento de noticias porque no genera dinero. Entonces, está bien, la pelea de poder que se da al inicio de la película es porque la persona que está responsable, el jefe de Bill, que está responsable del departamento de noticias, dice, güey, nosotros tenemos que mantener una integridad. O sea, en el momento que tú me empieces a exigir que yo opere como un negocio y genere revenue, pues yo ya no Olvídate. ya no puedo ser íntegro con las noticias, no hay manera. Se hace Entonces, entretenimiento. se hace entretenimiento y es justo lo que pasa en esta película, es que las noticias se transforman en entretenimiento para volverse rentables. Sí. Pues ahí tienes los comediantes noticieros, ¿no? O sea, tienes a Colbert, Claro. ¿sabes? Tienen que ser súper buenos actores, comediantes, chistosos, Entretener. tienen que saber cantar, bailar, tienen que ser guapos. Y nada de eso tiene que ver con la verdad, con qué Claro. tiene que, ¿sabes? Siempre se me ha hecho interesante la pregunta, ¿todo debería de generar dinero? ¿O todo debería de tener un precio? Y eso me la hizo Morris, ¿te acuerdas? Allá con Sí, el claro. tema de Lo que pasa queremos es que la probar. lógica de la empresa o la lógica del capital se volvió la lógica dominante, entonces es la lógica, ¿sabes? Es de que si tú quieres hacer algo en el mundo, tiene que ser con la lógica del capital. Por eso Tiene que es muy difícil que algo no tenga precio, porque, o sea, es este tipo de preguntas como incómodas, ¿no? De decir, ¿tú crees que el gobierno debería de fondear movimientos artísticos o debería de dar promoción o subsidios para el arte? Y digo, si dices que sí, dices, bueno, ok, pero ¿por qué? Porque a lo mejor los museos no se mantienen solos. O sea, si nadie va a un museo, no es negocio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos las obras de arte a la basura? O sea, dejamos que el arte se eche a perder y se pudra, porque, o sea, los grandes museos del mundo están todos subsidiados, ¿no? O sea, subsidiados o por estados o por pues grandes millonarios que lavan dinero con compras de arte. 100%, 100%. O sea, el MoMA y el Met cobran, y por ejemplo, el National Gallery y el Museo Británico son gratis, subsidiados por el gobierno, pero aunque cobren en el No MoMA y el serían Met, rentables. no, porque no habría forma de pagar Claro. esas obras. Son hasta, bueno, invaluable ya es difícil decirlo, pero sí Claro. son un absurdo. Deberían Sí. de ser invaluables, deberían de ser invaluables. Claro, yo creo que el arte debería de quedar como una cosa fuera de la lógica del capital, pero pues obviamente no se puede. O sea, como la lógica del capital es omnipresente, nada se escapa, o sea, no existe una fuera. Entonces ahí te crean estas ambigüedades porque pues obviamente también el peligro de que un gobierno fondee algún tipo de arte es que pues obviamente el arte juega un papel en perpetuar las estructuras de poder o legitimar las verdades o legitimar algunos tipos de discurso contra otros, ¿no? O sea, los puntos de enunciación, o sea, y ahí entra toda la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Y nuestros hijos, señor Bill, y aquí se pone bien interesante, y ojalá la gente que la haya visto con lectura haya entendido lo que dice este güey. ¿Cómo vivirán en el futuro? Chécate esto. Estas palabras, para que todos los hombres trabajen por una ganancia común, y luego donde todos los hombres tendrán acciones y sean socios, estos señores, donde el trabajador proletario sea dueño de los medios de producción y que a cada uno se le dé según su necesidad y cada uno aporte según su capacidad, son las palabras del tío Barbón, Santa Claus, Karl Marx. Lo de evitar la brutalidad y la opresión es también de alguna manera teoría comunista de la superación del Estado que conocemos como tal, ¿no? Porque el Estado... Sí, que ya ni hay Estado. Ya no hay Estado. O sea, no es anarquismo per se, porque de hecho hay mucha crítica en el proyecto de Gotha y en muchos otros libros contra Bakunin y la teoría anarquista, pero se supone que alcanzar lo que siga del capitalismo, un tipo de postcapitalismo, que no necesariamente es solo comunismo, sino las diferentes permutaciones que pueda tener el cambio de las condiciones materiales que esto nos lleve, nos abre la posibilidad de nuevas organizaciones políticas. Estas nuevas organizaciones políticas son las que permiten este tipo de cosas. Y esto sí, o sea, literal, palabra por palabra, son ideas marxistas, ¿eh? O sea, esto que está poniendo de la propiedad, porque a ver, lo que está describiendo suena como un tipo de sindicalismo, ¿sabes? O sea, porque o sea, estamos todos en un gran sindicato o en una cooperativa donde todos tenemos acciones de las empresas en las que trabajamos.
O sea, esto ya no es capitalismo, porque el capitalismo más bien se definía por la propiedad privada de los medios de producción, donde el empleado lo que hace es vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. Cuando tú eres socio, cuando se vuelven todos socios de la capacidad productiva, es un tipo de democratización de las fuentes de riqueza, es un tipo de propiedad compartida de las fuentes de producción de riqueza. Entonces, extrañamente, no sé si alguien que escribió este discurso a lo mejor sabía y quiso meter un caballo de Troya de entender que dentro de las contradicciones del capitalismo existe la superación dialéctica que eventualmente nos va a llevar a un postcapitalismo. Y su cara, he visto la cara de Dios. Sí, no. Y aquí se ve como una sombra, silueta. Tal vez tenga razón, señor Bill. Y ya se acaba la escena. Que ese es el nuevo Dios, ¿no? Como debe ser. Revisamos la película de The Network, hicimos un comentario, vimos un par de clips de la película de The Network. Ya está. Cuídate, Pache. Bye. Cuídate, bro. Bye. Bye.